Jamendo.com. Jamendo.com. Hola, gente de YouTube. Bien, hoy os quiero presentar este vídeo. Supongo que muchos de vosotros reconoceréis esto. Esto es una fuente de alimentación de una Nintendo 64. Una consola que hace años que tengo conmigo. Y el problema que he tenido es que se ha estropeado. Se ha estropeado la fuente. Y bien, esta fuente se cayó al suelo. Se rompió el integrado. Y bueno, se podía haber arreglado, pero he buscado otra solución, no tan cómoda, pero bueno, en principio hasta que podamos conseguir una nueva, pues he intentado arreglarla de otra manera. ¿Y cuál es la manera? Pues la solución es esta que tengo aquí al lado. Esto es una fuente de alimentación de un PC. ¿De acuerdo? Y vamos a conectar esta fuente de alimentación del PC a la fuente de alimentación de la Nintendo. Y así podremos continuar jugando y pasar buenos ratos con esta consola. ¿De acuerdo? Vale, deciros que la fuente de alimentación del PC tiene varias salidas de voltaje. ¿De acuerdo? Da 3,3 voltios, 12 voltios y aparte, o sea, da un amperaje suficiente como para alimentar la Nintendo, ¿eh? Hasta 2 amperios puede dar en 12 voltios. ¿De acuerdo? No sé si lo veis por aquí el voltaje. Hasta que hay algún cable que puede dar hasta más 5 voltios. O sea que nosotros solo haremos servir 2 voltajes, que son los que hace servir esta fuente de alimentación. Si os fijáis aquí, a ver si os puedo mostrar, no sé si se verá muy bien. A ver, ¿dónde está? Aquí. No sé si lo veis muy bien aquí. Aquí indica los pins y el voltaje que lleva cada uno. Hay 2 pins que están alimentados con 3,3 voltios, 2,7 amperios. Y uno que va con 12 voltios a 0,3 amperios. O sea que la fuente de alimentación esta de la PC es suficiente como para poder alimentar esto. ¿De acuerdo? Bien, os voy a abrir en principio la fuente de alimentación del PC y os explicaré qué cables, qué voltajes hay y cómo hay que conectarlo para que todo esto funcione. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ello. Vamos a desmontarla y os explico cómo va. Bien, ya tenemos la fuente de alimentación aquí abierta. Bien, como veis por aquí hay un montón de cables rojos, cables naranjas, cables negros, por aquí un montón de cables. Todos estos cables iban con un conector, con unos conectores. Yo los he cortado y os voy a explicar más o menos cómo va. Bien, en principio, todo lo que son estos cables negros que tenemos por aquí, todos estos cables negros son negativos, ¿de acuerdo? El cable negro es negativo. Después tenemos cables naranjas o cables marrón, más bien, sí, un naranja marrón. Estos son los cables uno de los cables que utilizaremos, que son 3,3 voltios, o sea, todos los cables de color naranja marrón. Es que exactamente no sé qué color es este, creo que es un naranja o un marrón. Todos estos cables son 3,3 voltios. El cable amarillo que vemos aquí, son los que alimentan 12 voltios. ¿Veis? Por aquí hay más cables amarillos. Todos estos es igual que cogéis. Si tenéis un comprobador, un tester, los vais mirando el voltaje y ya veréis que los cables amarillos son 12 voltios. Los naranjas son
son 3,3 voltios. Los negros son negativos y los rojos dan 5 voltios. ¿De acuerdo? Nosotros los rojos no lo haremos servir, solo haremos servir el negro, el naranja y el amarillo. ¿De acuerdo? Bien. Hay otro cable muy importante, que es este cable de color verde. ¿De acuerdo? Este cable de color verde es el que hace, la función que tiene es conmutar la fuente de alimentación para que funcione. ¿De acuerdo? O sea, cuando está conectado al ordenador y encendemos el ordenador, por aquí este cable es el que ordena que se encienda la fuente de alimentación. ¿Vale? Si lo tenemos fuera del ordenador, si conectamos la fuente de alimentación a través de este interruptor de aquí, pues no nos funciona. No nos funcionará. ¿Por qué? Porque tenemos que coger un cable negro, un cable negativo, ¿de acuerdo? Y hacer un puente con el cable verde. Cuando hagamos este puente y demos al interruptor, al on, veremos cómo la fuente de alimentación funciona. Comenzará a funcionar el ventilador y tendremos corriente. Si no conectamos este cable verde con uno negativo, no nos funcionará. ¿De acuerdo? Bien, una vez sabiendo esto, yo aquí he hecho la conexión, lo he soldado y además lo he aislado con cinta aislante. ¿De acuerdo? Estos cables negros y estos cables rojos los he cintados todos y como no los hacemos servir, pues simplemente he cogido dos cables naranja y uno amarillo y uno negro, que son los que van aquí a la fuente de alimentación de la Nintendo. Bien, bueno, pues esto es lo que tenemos por parte de lo que es la fuente de alimentación. Sobre todo, muy importante, el cable verde. El cable verde, cogéis cualquier cable negro, hacéis un puente y así lo tendremos conectado, que cuando demos aquí el interruptor de encendido y apagado de la X, pues funcionará, ¿vale? Aparte de esto, aquí en el conector este donde se enchufa, donde está el enchufe de la fuente de alimentación, lleva un conector especial. Yo se lo he quitado y he puesto un cable, ¿vale? Un cable de alimentación con un enchufe para ser más cómodo para poderlo enchufar. Bien, pues esto es lo más importante que tenemos que tener de la fuente de alimentación. Ahora vamos a pasar a la fuente de alimentación de la Nintendo para saber cómo lo conectamos todo esto. ¿De acuerdo? Venga, vamos a cerrar esta fuente y continuamos. Bueno, ahora aquí tenemos la fuente de alimentación de la Nintendo. Vemos que salen los cables que van aquí dentro. Y vamos a abrirla para indicaros dónde se tiene que conectar cada cable. ¿De acuerdo? A ver, el primer problema que os vais a encontrar es que esta fuente de alimentación van cogido con dos tornillos, uno aquí y otro aquí. Y son unos tornillos especiales de Nintendo, que si no tenéis el destornillador especial os va a costar un poco abrirlo. Yo en mi caso lo que he hecho ha sido rascar el plástico por aquí por las puntas y al final he podido sacarlo, ¿de acuerdo? Después le pongo unos tornillos normales y queda fuerte. Lo importante es conservar la carcasa de la Nintendo para poder introducirlo luego en la consola, para que este conector haga contacto con el conector que tiene la consola y pueda funcionar. ¿De acuerdo? O sea que lo que vais a tener un poco complicado es de sacar estos dos tornillos, pues ya os digo, cortando un poco con una Dremel por aquí, y hasta que salga la cabeza de los tornillos después se puede sacar fácilmente. Eso sí, si queréis, pues podéis comprar un destornillador especial que hay para estos tornillos, que no sé exactamente cuánto vale, pero supongo que entre 5 o 6 euros. Y bueno, yo veo una cosa innecesaria, ya que se hace servir muy poco y esto tampoco afecta mucho al funcionamiento de
al funcionamiento de la consola. Ya os digo, después ponéis aquí unos tornillos normales, tipo estrella o planos, y os funciona igual. Bien, vamos a abrirla. Una vez hemos quitado los tornillos, se abre fácilmente. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la fuente de alimentación. ¿Veis? Aquí está la fuente de alimentación. Yo he aprovechado el pasacables que llevaba la fuente para poder pasar los cables. He quitado el cable de alimentación que llevaba y le he pasado por aquí los cables. Vamos a sacar la fuente. ¿Veis? Lo que os decía, a mí se me rompió la fuente por este lado de aquí. Se me rompió por aquí, con una caída, y por aquí. Suerte que se rompió por aquí y aún no he podido soldar por aquí los cables. ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí tenemos los 4 cables. Los 2 naranjas, el negro y el amarillo. 3 voltios, 3,3 los naranjas y 12 voltios el amarillo. Y el negro, que es el negativo. Si queréis también podéis coger solo un naranja, ¿vale? Y hacer el puente entre un pin y el otro de... Entonces yo he puesto 2 cables porque aquí va conectado uno y en el otro lado, ¿veis? Por aquí va conectado uno y en el otro, pero si por ejemplo hacéis un puente de aquí a aquí, pues con un cable naranja ya tenéis suficiente. Pero bueno, eso va a gusto del consumidor. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo saber en qué pin hay que conectarlos? Pues bueno, como os decía antes, en la carcasa ya viene de donde coge la alimentación, ¿eh? Cada pin. ¿Veis? Aquí. La carcasa ya viene cada pin. Los dos de arriba de la derecha dan 3,3 voltios. Y el de abajo, el de la derecha, da 12 voltios. Y el de la izquierda de abajo es el negativo. A ver, os voy a enseñar un dibujo para que lo veáis más claro. Como veis, si os fijáis aquí, si ponemos esto en esta posición, veis el conector este, que por la parte esta de arriba del plástico es curvo. En cambio por abajo no, es un ángulo recto, ¿vale? Es un ángulo recto por aquí abajo y por aquí hace un lado curvo, ¿vale? Bien, si cogemos el conector así, la parte curva por arriba, va de la siguiente manera conectado. Bien, aquí tenéis el dibujo del conector. Vemos por aquí la parte de esta curva, que hace el cuadrado del conector, ¿eh? Pues si cogemos por la parte de esta curva, el primer pin que tiene en el lado derecho, vemos que es el cable que va conectado color naranja de 3,3 voltios, y el pin del medio también es un cable naranja de 3,3 voltios, ¿vale? Después, aquí abajo sería el cable amarillo de 12 voltios, y en este de aquí de abajo, el de la derecha, perdón, el de la derecha es este del amarillo, y el de la izquierda, pues sería el negativo, el negro. ¿De acuerdo? Vale, ¿cómo saber cada pin dónde va soldado en su respectivo en el circuito impreso? Pues es muy fácil, es coger el comprobador, ¿de acuerdo? Conectar un borne del comprobador por este lado y por estas soldaduras de aquí, y comprobando hasta que el comprobador, pues ay, perdón, que se me mueve la cámara. Pues hacer hasta que el comprobador marque que hay que hay continuidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Es muy fácil, ¿eh? Y soldáis cada cable donde corresponde, ¿vale? Por ejemplo, ponéis el cable, en este caso sería, si lo miramos esto por aquí, pues el cable amarillo sería este, ponéis aquí, la punta introducís la punta del comprobador. Si no os cabe, cogéis un trozo de cable, ¿vale?
cogéis un trozo de cable, lo metéis aquí. Con un trozo de cable va mucho mejor, así os aseguráis el contacto. ¿Veis? Un trozo de cable lo ponéis aquí, ¿vale? Con la otra punta ponéis la punta del comprobador en el otro extremo, y con el otro extremo pues miráis aquí abajo en los conectores estos donde va, ¿de acuerdo? O sea, no es nada complicado, ¿vale? Una vez lo tengáis todos soldados, pues la volvéis a montar y ya estará preparada para funcionar. De acuerdo, ya os digo, esto es un apaño que yo he hecho por no comprar una fuente de alimentación, ¿eh? Ya se encuentran en eBay o en Amazon, encontráis fuentes de alimentación por 10, 12 euros, que es una opción muy buena, ¿de acuerdo? Pero yo mientras la compro o no la compro, he querido probarlo, a ver si va bien, y realmente va bien, ¿eh? O sea, va bien, ¿eh? He visto por ahí por internet, que en foros, que hay gente que no se puede conectar la fuente de alimentación de un PC con la Nintendo, y ya os digo que va bien. Lo vamos a probar, veréis cómo ahora conectaremos la consola a la televisión a través del cargador y del transformador de la PC, y veréis que funciona, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos aquí conectado todo. Hemos conectado el alimentador del PC a la corriente. El alimentador de la consola ya está puesto en su sitio. Bien, le damos aquí al interruptor. Y ahora le damos al interruptor de la consola. Bien, aquí se enciende. ¿De acuerdo? Y ya podéis ver que ya tenemos funcionando la consola. Bien, pues esto es todo. Ya os digo, no es es un remedio para poder arreglar el alimentador. La verdad es que no es muy cómodo, ya que tenemos aquí un transformador del PC que es bastante grande y pesado. Pero bueno, de momento, y hasta otra nueva solución, de momento pues lo tenemos así. Ya veremos a ver si compramos otro alimentador, lo tenemos así en un tiempo, o intentamos buscar un alimentador por aquí de estos de móvil, o un alimentador de estos que pueda dar 12 voltios para poderlo meter dentro del cajetín del alimentador de la consola y poder hacer algún otro invento. No sé, ya veremos. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí se acaba el vídeo. Os dejo con estas imágenes ya funcionando, y será hasta el próximo. Si os ha gustado, suscribiros y dadle un link. Venga, hasta luego.